Vamos a continuar con la serie de atributos de Dios y estamos en el atributo de lo que es el amor de Dios. Este es el tercer estudio del atributo del amor de Dios. Ahora, vean en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y como vamos a ver en este estudio, el amor de Dios nos debe de conducir como creyentes a darle gracias a Él, como vamos a verlo. Ya lo tienen todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice aquí Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, Señor, en este día, porque grande es tu fidelidad, tu amor y tu paciencia para cada uno de nosotros. Y Padre, te queremos pedir, como es nuestra costumbre, que nos acompañes en este estudio, nos enseñes, Señor, cada día más de ti, Señor, como vamos a verlo, para aprender cada día más y adorar, hacer todo lo que nos has mandado. Y sobre todo, como dice aquí el apóstol Pablo, a estar agradecidos con todo lo que tú nos has dado a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pedimos, oh Señor, que seamos agradecidos y más que esto, te podamos servir, Señor, como tú lo mereces, como tú eres digno de toda confianza. Te pedimos tu ayuda, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos, Señor, a meditar tu palabra, a ponerla en práctica. Gracias, Señor, te damos porque pues no estamos huérfanos, nos has dado tu Espíritu Santo para poder ser guiados por Él, Señor, por medio de tu palabra. Y es lo que te queremos pedir en esta mañana, que nos guíes a conocerte cada día mejor, cada uno de nosotros. Señor, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema del amor de Dios. Podemos confiar en Dios, como lo hemos visto y como lo dice la Escritura, porque Dios es soberano, ¿sí? Ya lo hemos visto, hemos hablado de su soberanía, porque Dios es sabio y porque Dios es bueno, o en este caso, porque Dios es amor. Y vamos glorificándole cada día más y más en momentos de la adversidad. Y vean, como lo hemos estado diciendo a través de esta serie de estudios en el aspecto del amor, tenemos que confiar más, como lo vamos a ver, en medio de las adversidades. Lo vimos en Romanos, ¿no? Que todas las cosas que dice Pablo nos ayudan a bien. Hemos dicho, ¿cuáles son todas las cosas? Tanto buenas como malas. Es lo que hemos estado analizando en estos dos últimos estudios, en lo que es en relación al amor. En esto, vean, está metido de por medio algo más que experimentar paz en medio de las dificultades o librarnos de ellas. Vean, el punto no es exactamente que yo voy a hacer esto, o correr luego y experimentar que Dios nos libere de las adversidades luego, no, ese no es el punto. En medio de todas estas cosas, como estamos diciendo, de la adversidad, lo que tenemos que hacer, hermanos, es honrarle, y debe ser nuestra principal, vean, preocupación. No tanto salir de la prueba, sino realmente lo que tenemos que hacer en medio de la adversidad es lo que estoy diciendo: estar preocupados. ¿Por qué? Por honrarle, y vamos a ver también por adorarle, y por muchas cosas que vienen metidas de por medio aquí, en lo que vamos a ver en este versículo de Tesalonicenses. Ahora, por lo tanto, nuestra respuesta primordial a la dignidad, confianza de Dios, ¿qué debe de ser? A la luz de todo esto, como creyentes, el énfasis recae, debemos de confiar en quién, en Dios. Y sin embargo hay respuestas, vean, claras, que también son importantes.
ellas proporcionan, vean, evidencias tangibles de que de hecho que debemos de confiar en Él. Ahora, en primer lugar, a la luz de lo que ya hemos visto anteriormente y ahorita, el amor de Dios nos debe de conducir, como dice aquí el apóstol Pablo. Vean el texto que dice, dad gracias en todo, vean, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Como creyentes, estar agradecidos con Dios, darle gracias, como dice el apóstol Pablo aquí, dándole gracias, es lo que dice el texto, dice, dad gracias en todo, y debemos ser agradecidos, como yo lo decía, en los momentos buenos, en los momentos malos, en las adversidades, en las bendiciones, en todas las circunstancias, sean favorables o no sean favorables, deben ser nuestras oraciones en gratitud hacia Dios, en primer lugar. El agradecimiento, vean, el agradecimiento no es una virtud natural. Escúcheme lo que voy a decir, no es, sino es el fruto, en el caso del creyente, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. En el no creyente no se siente involucrado en dar gracias, todo lo contrario, ¿no? Hablando del incrédulo, él da la bienvenida a las circunstancias que está de acuerdo, vean, con sus deseos, y se queja de aquellos que no están, pero nunca en ninguno de los casos se le ocurre agradecer a Dios bajo las circunstancias. Esa es la diferencia que hay entre el creyente y el no creyente. El incrédulo, siguiendo hablando de él si ve la vida como algo, va más allá del azar. Vean lo que piensa el no creyente, se felicita a sí mismo por sus fracasos, pero nunca ve la mano de Dios en su vida. Eso es lo que sucede con el incrédulo, ¿no? Y una de las afirmaciones más señaladoras, si se puede decir, de la Biblia, es lo que dice Pablo acerca del hombre natural que hace la acusación en Romanos 1:21, rápidamente, para ahorrarnos tiempo, dice en Romanos 1:21, vean, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias. Eso es lo que pasa con el incrédulo. El incrédulo no da gracias a Dios, que debería de dar gracias a Dios, pero así son los incrédulos, dice Pablo. Es una declaración fuertísima, ¿no?, que les acusa: ustedes incrédulos no han estado agradecidos con Dios. Mayormente nosotros debemos estar agradecidos con Dios. El agradecimiento es admitir que yo dependo de Dios. Eso es, si lo queremos ver de esta manera. El agradecimiento, el de parte de nosotros, repito, es que yo admito que yo dependo de Dios, y por medio de Él aceptamos que en realidad creemos en Dios, confiamos en Dios en todos los aspectos. En la vida física, por ejemplo, dependo de Dios, dependemos todos de Dios. Es lo que dice Pablo en Hechos 17:25, dice: a todos da vida, alimento, y a todos nos da todas las cosas. Hechos 17:25, y en lo que estamos, dependemos todos de Dios. Fíjense bien, dependemos de Dios tanto en lo físico como en lo espiritual. Y es que Él nos dio la vida en Cristo, si somos creyentes verdaderos. Cuando Él murió por nuestras transgresiones, cuando Él murió por nuestros pecados, es debido a Él. Y debemos darle gracias a Él. Y todo lo que somos, ven, y tenemos, se lo debemos a ¿qué? A su generosidad. Todo lo que poseemos, todo lo que somos, se lo debemos a su gracia de Dios. Dice 1 Corintios 4:7, dice: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Eso es lo que nos dice la Escritura. Como hijos, si somos creyentes de Dios, debemos agradecerle en todas las circunstancias. Repito, ya sean buenas, ya sean malas. En el Evangelio de Lucas nos cuenta, vean, vamos a ver esto. Lucas, el evangelista, nos habla una historia muy interesante para cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver en Lucas 17. Vean, y aquí nos va a hablar de 10 leprosos que Cristo sanó. Rápidamente, vean, Lucas 17. ¿Sí? Vemos aquí en su historia de este hermano Lucas, de estos leprosos que fueron curados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia comienza en los versículos del 11 al 19. Nos dice aquí la Escritura lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ¿qué le piden? Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, rostro en tierra, a sus pies. ¿Qué? Y este era, curiosamente, ¿qué? Samaritano. Fíjese, curiosamente era ¿qué? Un samaritano. Respondió Jesús, pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero, ¿sí? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vean, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Vean, ¿no fueron 10 los que Cristo sanó? 10 clamaron ser curados, y todos experimentaron el poder sanador de Cristo, pero solo uno regresó a darle gracias. Me sorprende, ¿no? ¿Cómo tendemos a ser? Vean, como los 9, nosotros. ¿No es cierto? Así somos, listos para pedir la ayuda de Dios, pero olvidadizos a la hora de agradecer. Sí, de hecho, nuestro problema no va más allá del simple olvido. Escucha bien lo que estamos diciendo. Estamos llenos de un espíritu de ingratitud por nuestra naturaleza pecaminosa, pero debemos cultivar de nuevo el espíritu de gratitud, el cual implantó el Espíritu Santo dentro de nosotros cuando nos salvó. Eso es lo que debemos hacer como creyentes. Esto es exactamente el punto de estar agradecidos con el amor de Dios. Ahora todos podemos ver la lógica y la historia de los 10 leprosos. Sí, todos deberían haber regresado. ¿Para qué? Para darle gracias a Jesús. Pero debemos reconocer que en muchas ocasiones hemos actuado como los 9 hombres olvidadizos, cuando deberíamos de ser como el único agradecido, cada uno de nosotros. No tenemos inconvenientes, hermanos, en la teología al respecto de esta historia, al respecto de este relato, aunque vean en qué punto fracasamos. ¿En qué punto fracasamos? En la práctica. No tenemos, repito, ningún problema con los atributos de Dios en la teología, no, ni menos en esta historia. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el fracaso? En la práctica. En ese sentido, no tenemos ningún problema en aceptar el orden del apóstol Pablo, en dar gracias en todo. Cuando las circunstancias, vean, son malas, tenemos problemas para aceptar la intervención del apóstol Pablo. Debemos estar, vean, agradecidos. Vuelvan al texto otra vez. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, rápidamente. Vean, no debemos de, hermanos, como que si somos verdaderos, no debemos de tener inconvenientes, no debemos de tener ningún problema al ver este mandamiento, como vamos a ver más adelante en el imperativo, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para vosotros en Cristo Jesús. No debe de haber ningún inconveniente, no debe de haber ningún problema al respecto. Sí, como lo estamos viendo, supongamos que una persona es curada de una enfermedad, un creyente, una creyente, vamos a suponer, ¿no? Terrible, mientras otra contrae una de estas enfermedades, cualquier enfermedad, pongan la que quieran. La teología del apóstol Pablo es que ambas, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Deben de dar gracias a Dios. Si a ti te llegó una enfermedad, gracias Señor te doy por esta enfermedad. Y si a ti, hermano, hermana, eres sanado, debes estar agradecido igualmente con Dios. Es la misma manera, no hay ningún inconveniente. La base para dar gracias a Dios en las circunstancias difíciles es que todo lo que hemos aprendido acerca de este libro, acerca de los atributos de Dios, su soberanía, amor, siempre han estado, vean, presentes en todos los cambios y giros
inesperados y súbditos de cada vida de cada uno de nosotros. Ese es el punto de todo lo que hemos estado viendo a través de tiempo en los atributos de Dios. Eso es lo que, hermanos, nos conduce a cada uno de nosotros. En resumen, es la firme creencia de que Dios está obrando en todas las cosas, como lo vimos en Romanos, todas las circunstancias, para nuestro bien. Esta es la voluntad, vean, sí, como dice Pablo, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, depender de ella, sí, sin tener que saber cómo está actuando Dios para mi propio bien. Yo no tengo que cuestionar a Dios, como lo vamos a ver. Yo no tengo que investigar qué es lo que quiere Dios conmigo. Acuérdense del caso de Job. Dios no da explicaciones cómo nos trata y cómo nos debe de tratar. ¿No es cierto? Pero lo que sí debemos de saber, vean, que nunca se nos olvide, si no hemos aprendido hasta ahorita nada, es que todo lo hace Dios. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Él no se equivoca. Él es un Dios sabio. Y podemos ver, vean, una estrecha relación entre la promesa de Romanos 9:28 con nuestro versículo de primera de Tesalonicenses 5:18. Cuando entendemos que la traducción literal de las palabras que dice en todas las circunstancias es en todo, ¿sí? En el griego, vean, en el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento y arameo, ¿no? En este caso el griego, como en el inglés, vean, las palabras y sus significados son muy cercanos. Y debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas Dios está obrando, vuelvo a repetirlo, ¿para qué? No para nuestro mal, sino para nuestro bien, para obtener que, vean, ¿cómo puedo yo obtener el máximo consuelo en medio de la adversidad? ¿Cómo? Vean, ¿cómo puedo yo agarrar ánimo? ¿Cómo puedo yo animar a otros? ¿Cómo puedo yo animarme a mí mismo? Romanos 8:28 lo dice. Dar gracias en todo, dice, en todas las circunstancias, y debemos de entender lo que Dios, vean, trabaja de forma, trabaja de una forma preactiva. Escucha lo que vamos a decir, no en una forma reactiva. Esa es la diferencia en estas cosas. Y de esta manera, entendiendo, comprendiendo, analizando y creyendo, yo puedo estar animado en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción y en medio del dolor. Yo también, en medio de todas estas cosas, puedo ayudar a mis hermanos, puedo ayudar a otra persona también. Es decir, que no solo responde a una adversidad en nuestras vidas, vean, para obtener lo mejor en una situación, sino que antes de permitir la adversidad, vean, sabe exactamente cómo la usará para mi propio bien. En este caso Dios, cuando nos mete en una aflicción, cuando nos mete en una prueba, Dios sabía, por ejemplo, en el caso de José, voy a dar el ejemplo, ¿no? Dios sabía perfectamente qué estaba haciendo antes de permitir que sus hermanos lo vendieran como esclavos. Dios ya sabía todas estas cosas. Él ya sabía qué iba a pasar, ¿no? Y él, en el caso de José, reconoció cuando él dijo a sus hermanos, vean lo que dice Génesis 45:8, que dice así, pues no me enviasteis acá a vosotros, sino que dice, fue Dios, fue lo que les dijo a sus hermanos, ¿no? En Génesis 50:20, ¿qué les dice a sus mismos hermanos? ¿Qué es lo que les dice? Dice, pensasteis mal contra mí, dice, mas Dios que lo encaminó a bien. Ustedes no hicieron nada, todo lo que Dios, en el cual la situación de Él me metió, fue Él, no fueron ustedes. ¿Ven qué es lo que pasó con el hermano José? Vean. Y por esto el apóstol Pablo nos ordena. Aquí lo vamos a ver otra vez. Él nos dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, que dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Este es mi énfasis. El énfasis es ¿no? Dar gracias en todo. En todo también, ¿no? En una ocasión anteriormente, en la primera carta a los de Tesalónica, el apóstol Pablo había hablado de la voluntad de Dios. Vean aquí un punto muy importante. En medio del texto dice, vuelvan a leerlo, dice,
Tesalonicenses, están ahí, el versículo 18, capítulo 5, que dice, dar gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Vean en este aspecto, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Vean, ¿a qué se refiere aquí Pablo hablando de la voluntad de Dios? Vean, esto lo podemos ver aquí anteriormente en este mismo capítulo, pero ahora vean el capítulo 4, versículo 3, que nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es lo que vamos a ver, ¿no? Pero ahora vean, aquí nos dice esta escritura, lo que estamos viendo, ¿no? Que vuelvan otra vez a 1 Tesalonicenses 5, 18, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vean, todos reconocemos el imperativo de este versículo que estamos leyendo, ¿no? Pero vean, Dios nos ordena a que, en el sentido de cuál es la voluntad de Dios para mí. Vean a qué se refiere aquí el apóstol Pablo. Él se refiere a que nos ordena a ser santos en la santidad. Y vean, al ser santos y al ser santos Dios, Dios y nosotros pide de cada uno de nosotros que seamos santos, la santidad incluye, vean, aquí de por medio entra la pureza sexual. Escuchen bien. Vean, el imperativo no es menos fuerte que en el capítulo que estamos viendo de 5:18. Dar gracias en todo es una parte, vean, de la voluntad de Dios, como lo es en la abstinencia de la inmoralidad sexual. Esto no quiere decir, vean, que no dar gracias a Dios y creer en la impureza sexual sea igualmente pecaminoso a los ojos de Dios. No, pero debemos decir que dar gracias a Dios en todas las cosas es parte, vean, de la voluntad para nosotros, y que por lo tanto no es una alternativa para querer honrarle y complacerle. Vean, dar gracias a Dios, ya sea favorable o no, esta respuesta, vean, es digna de toda la confianza de nuestro Dios. Tenemos que confiar en Él. Entonces aquí lo estamos viendo, debemos dar gracias en todo y debemos de guardarnos de este pecado de la impureza sexual. Vean, si confiamos en Dios, en que Él trabaja en todas las circunstancias para nuestro bien, como lo hemos estado diciendo, debemos darle gracias en todas las cosas, en todas las circunstancias, dándole gracias por el mal que puede haber en sí, no por el bien que sacará, vean, de ese mismo mal, por medio de que, ya lo hemos dicho, Dios saca mal del bien, ¿no? Si se pueda decir, pero Dios lo hace, vean, por medio de que su soberanía, su amor y su sabiduría, y es el tema que nos está ocupando, su amor. Dios hace todas las cosas, repito, en base a su amor, lo hace en base porque nos ama. En segundo lugar, si creemos en el Dios del amor verdaderamente, y si sabemos que Dios es amor, entonces como creyentes nos tiene que conducir que a adorarle. Vean, adorarle, ese es el otro punto que nos va a conducir, el amor de Dios nos va a conducir a que adorarle, o es otra respuesta hacia nosotros que debemos dar a Dios, a su dignidad de confianza que Él merece, el adorarle. Vienen los momentos de la adversidad. Muchos adoran a Dios cuando les va bien, pero cuando no les va bien, ¿qué pasa? Se alejan, ¿no? Y aquí no, aquí debe ser también todo lo contrario. O sea, en ambos aspectos debemos estar agradecidos con Dios. Cuando el desastre, por ejemplo, empezó a tratar a Job golpe tras golpe tras golpe, ¿qué nos dice la Escritura? Vean qué nos dice aquí la misma Escritura, cómo Dios trató a Job, pero cómo Job reaccionó ante Dios. Vean en Job 1, por favor, rápidamente. Aquí lo vemos en Job, su capítulo 1. Vean, me sorprende esto del hermano Job. ¿Qué dice Job 1, versículo 20 y 21? Dice, entonces Job se levantó, vean, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Vean, adoró. Vean, adoró, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre bendito
O sea, perdón, en nombre de Jehová, bendito. Vean lo que dice aquí Job. Job, en lugar de reaccionar contra Dios en los momentos de calamidad, ¿qué hizo? Adoró. Es lo que dice el texto, adoró. En lugar de levantar su puño fuerte en contra del Señor, vean qué hizo, se arrodilló. Él se arrodilló, vean, ¿ante quién? Ante Él, en lugar de desafiarlo, reconoció humildemente que su soberanía, el amor de Dios, en que su soberanía le había dado, en que su amor le había quitado, y Dios tenía el derecho de hacer con él lo que quisiera. Esto es lo que hace Job. En adoración involucra una condición en dos direcciones. Vean, Job, al mirar hacia arriba, vemos toda la majestad, el poder, gloria, soberanía, así como su misericordia, su bondad y su gracia. Eso es lo que hizo el profeta, el hermano Job. Perdón. Y hacia abajo, al mirar, reconocer que nuestra total dependencia de Dios, nuestra pecaminosidad, lo vemos a Dios como el creador soberano, digno de adoración, de servicio. Debemos de servirle, debemos de obedecerle. Nos vemos como simples criaturas indignas, pecadoras, que hemos fallado en adorarle, servirle, obedecerle y honrarle. Eso es lo que hemos hecho nosotros, eso es lo que hemos fallado cada uno de nosotros. No merecemos, vean, de Dios nada de Él. Lo único que merecemos es su juicio eterno, ir al infierno. Cada uno de nosotros somos deudores permanentemente, nosotros, cada uno de nosotros, no solo por su soberanía, por su misericordia al salvarnos, sino por todo el alimento todo lo que nos ha dado, un pedazo de pan que nos llevamos a la boca, que tenemos, aunque sea frijoles en la casa, de todo eso. ¿Quién nos los ha dado? Si tú, hermano, tienes una chuleta, aprovéchala, disfrútala. Y si tenemos, aunque sea frijoles, son buenos, porque vienen de la mano de Dios, ¿verdad? Porque los tenemos. No tenemos derechos, escucha bien, ante Dios. Todo, vean, todo lo que nos ha dado Dios, ¿es de qué? ¿Nos debe algo? No, a ti no te debe nada, a mí no me debe nada. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, ¿por qué? Por su pura gracia y nada más. Todo lo tenemos, repito, es por medio de su misericordia y por medio de su amor y por medio de su gracia. Y no tenemos, repito, ningún derecho a lo que tenemos. Todo, vean, el cielo, la tierra, le pertenece a Él. Y nos lo dice claramente Cristo en aquella parábola de los obreros de la viña. Nos los dice claramente, y esto viene en Mateo 20:15, dice, no me es lícito lo que quiero con lo mío. No tiene derecho de hacer el Señor con lo que Él quiera. No tiene el derecho. No tiene el derecho de tratarte a ti como Él quiere, a mí como Él quiere, ¿sí? Él es el Señor, Él es el jefe. Vean, esta es otra dimensión de la soberanía de Dios. Vimos anteriormente, en los estudios anteriores, que está involucrado aquí en su amor, sí, su poder absoluto para hacer que cualquier cosa que Él le complazca. Él tiene el control total de nuestras circunstancias. Él tiene el control total de tu vida. En tus manos, en sus manos de Él estamos nosotros. Estamos como criaturas dependientes de Él. Pero la soberanía de Dios, vean, también incluye su derecho absoluto de hacer lo que quiera con nosotros. Que haya decidido redimirnos, vean, hablando de nuestra redención en Cristo Jesús, que haya enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, vean, que nos haya librado del infierno, vean, no era una obligación de Él, porque lo hizo por amor, simplemente por amor y nada más. Esto se debe, vean, únicamente, repito, a su soberana misericordia y gracia. Y vean que quede bien claro, eso lo dijo desde el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 33:19, le dice a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? No tengo ninguna obligación para con nadie de ustedes.
Eso es exactamente. Entonces, si Dios, hermano, nos ha dado la salvación, si Dios nos ha dado muchas bendiciones, es por su amor y nada más, no es por otra cosa. Entonces debemos adorarlo con todo el corazón en momentos, de adversidad. Implica que una actitud humilde que aceptamos, vean, lo vuelvo a decir, y gracia, y continúa actuando con nosotros de esa manera a medida que Él ora, vean, para conformarnos. ¿Por qué Él nos trata de esa forma? ¿Por qué Él nos aflige? ¿Por qué Él nos quita? ¿Por qué Él nos da? ¿Cuál es el punto de todas estas cosas? Son muchísimos que ya hemos visto, pero otro que podemos añadir es que Él quiere conformarnos, yo lo decía en el estudio anterior, a la imagen y semejanza de Cristo. Este es uno de sus propósitos y es, yo creo, uno de los principales objetivos que Dios tiene para sus hijos. Así como nos inclinamos en adoración, ante su infinito poder, también podemos inclinarnos con la confianza de que Él ejerce el poder que, lo vuelvo a decir, para nosotros, no en contra de nosotros. Él no está en contra de nosotros. Bueno, en este caso, si somos creyentes verdaderos. Como vamos a ver al final, con los que no son sus hijos, son sus enemigos, es su enemigo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Son sus enemigos, pero en el caso del creyente no. Que no lo malentendamos, porque luego lo malentendemos, ¿no? Estoy tentado a predicar sobre el por qué a mí. El por qué a mí, ¿no? Está tremendo ese tema también, porque como creyentes así reaccionamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Está interesante, ¿verdad? Pero bueno. Ahora vean, así que debemos inclinarnos en una actitud de humildad, aceptando, vean, a este Dios en su soberanía, ¿sí? Aceptando en nuestras vidas su soberanía y también su amor. Este es parte de todo este asunto, la adoración hacia Dios. Pero también podemos inclinarnos con amor, sabiendo, vean, que esos tratos, aunque puedan ser severos, vean, son severos en un sentido y dolorosos, provienen, vuelvo a repetir, no lo malentendamos, de un Dios sabio, amoroso. Por eso cuando nos acercamos al Padre nuestro, no decimos Padre Celestial. No, es mi Padre, y si es mi Padre, y si necesita disciplinarme, lo va a hacer todo lo que sea necesario. Y todo esto yo lo tengo que aceptar, yo lo tengo que creer en verdaderamente hacia Él, porque Él es mi Dios, yo soy su hijo. Tercer lugar, rápidamente, el amor de Dios me debe de conducir como creyente a ser humilde. Vean, a ser humilde. La reacción inmediata de pensamientos del apóstol Pedro nos lo dice. Vean por favor en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, aquí vemos cómo el apóstol Pedro nos habla de esta humildad. En Primera de Pedro 5, por favor, su capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice esto que vamos a ver. Vean. ¿Ya lo tienen? Dice Pedro, humillaos, vean, pues bajo la mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vean, de los creyentes, dice Pedro. Debemos animarnos, hermanos, en los momentos de adversidad. Por un lado hemos de humillarnos, vean, como dice aquí Pedro, bajo la mano poderosa de Dios. El hermano Tomás hace años predicaba de este tema allá en Ciudad Neza. Dice, la mano que te exalta, también la mano te golpea, y la mano que te golpea, esa misma mano debemos de besar. Exactamente ese es el punto también aquí metido de por medio, ¿no? Por un lado hemos de humillarnos, como dice aquí el apóstol Pedro, bajo la mano poderosa de Dios, la cual equivale, ¿qué quiere decir esto? Humillarme delante de Dios. ¿A qué equivale? Vean, equivale a qué? A someternos con un espíritu de humildad a los tratos soberanos de Dios en mi vida. A eso equivale en cada vida de cada creyente.
Por otro lado, debemos echar nuestra ansiedad, como dice el versículo 7, vean, sobre Él, sabiendo que Él cuida ¿qué? De nosotros. Las ansiedades, vean, por supuesto, surgen de las adversidades, ¿sí? ¿Verdad? Que la mano poderosa de Dios trae a nuestras vidas. Pero debemos aceptar, vean, las adversidades, pero no las ansiedades. Pero nuestra tendencia es que es totalmente lo opuesto. Nos ponemos afanosos, ¿no? Nos ponemos ansiosos. Eso es lo opuesto que luego hacemos. Pero debemos de confiar en Dios. Buscamos, ¿qué pasa a menudo en nuestra incredulidad? Buscamos escapar o resistir las adversidades por el momento, perdón. Pero vean, lo que debemos hacer es aferrarnos a las adversidades, vean que estas nos vienen también. Debemos de aceptarlas, en otras palabras, porque vienen de la mano de Dios. La forma de echar nuestra ansiedad sobre el Señor, vean cómo lo tenemos que hacer, qué significa, es humillarnos, vean, ante su soberanía, y luego confiando en su soberanía, en su amor. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. La humildad, entonces, vean, debe de ser tanto respuesta a la adversidad como fruto, como yo decía hace un rato, de la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue muy claro en cuanto al propósito del principal aguijón en su carne, vean, fue desviar cualquier tendencia al orgullo espiritual. ¿Por qué le mandó el Señor el aguijón a Pablo? Por ese punto. Vean, por esto, porque cada uno de nosotros tenemos la tendencia a inflar nuestro orgullo, ¿no? Vean cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 2:7, dice, si el apóstol, bueno, vean, mejor, búsquenlo rápidamente, 2 de Corintios, vean el aguijón de la carne, en su carne del apóstol Pablo, 2 de Corintios 12:7, aquí lo podemos ver, lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué dice? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca, dice, ¿qué dice? Sobremanera. Entonces el apóstol Pablo tenía, repito, una tendencia al orgullo seguro, igualmente como la de nosotros, pero lo que podemos ver es, por lo tanto, podemos estar viendo aquí un principio del amor de Dios para con nosotros. Cuando Dios nos bendice en cualquier forma, que nos viene como bendición de Dios, vean qué es lo que debemos hacer, cómo debemos de reaccionar, vean, debemos de darle gracias a Dios, estar agradecidos con Él, confiando en Él, que es un Dios de toda confianza, ¿no? Esto es lo que debemos hacer como creyentes verdaderos. Y por eso Dios le manda, en el caso de Pablo, le manda este aguijón en su carne, ¿no? ¿Para qué? Para doblegar su orgullo, y también en nosotros. Vean, esto es lo que hace Dios a menudo, porque, repito, tenemos la tendencia a enorgullecernos, a jactarnos, a ensoberbecernos cada uno de nosotros. Y cuando hace esto Dios en nosotros, que nos hará débiles en cualquier forma, vean, y también nos fortalecerá para poder aceptar las adversidades, de modo que podamos reconocer que nuestra fortaleza no está en nosotros, la fortaleza que está viene de Dios. Y debemos coger, vean, este aguijón también en nuestra carne, y podemos estar agradecidos, como Pablo estaba agradecido de que Dios lo tratara de esta manera. ¿Para qué? Para que Pablo viera el poder de Dios, la gracia de Dios en él. Pablo lo podemos ver como ejemplo también, no se enojó contra Dios, no se molestó, le dijo, ¿por qué no me has quitado este aguijón que te he pedido? ¿Cuántas veces? Ya sabemos, ¿no? Y Dios, ¿qué le contesta a Pablo? Bástate mi gracia. Ahora, para concluir, como hemos dicho constantemente,
Aquí nos acompañan personas que realmente no creen en el amor de Dios, que son desagradecidos. Y claro, lo comprendo, no los justifico, lo comprendo. ¿Por qué? Porque están en su papel. Están en su papel. Entonces, ¿de qué te puede aprovechar este estudio? ¿Qué puedes aprender tú de esto? Bueno, pues que tú veas que Dios abra tus ojos y te dé su amor, su misericordia en la persona y en la obra de Cristo. Porque solamente por medio de Él, nosotros éramos igual por naturaleza hijos de rebeldía y necios, ¿no? Y también actuábamos como los demás, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cómo es que llegamos a amar a Dios nosotros como creyentes? Hubo un tiempo, no es cierto que hubo un tiempo que no amábamos a Dios. Andábamos en nuestros propios caminos, nos amábamos a nosotros mismos, amábamos a otras cosas, pero menos a Dios. Entonces lo que se necesita para poder realmente amar a Dios es que Él nos ame primero. Porque nosotros por naturaleza, el hombre, como lo acabamos de ver, el hombre natural, el hombre caído, no ama a Dios. Lo que ama es que ama este mundo, se ama a sí mismo, ni ama a los demás. Yo cuando escucho esas canciones de romance, ¿no? Que el hombre le pide amor a la mujer, o la mujer le pide amor al hombre. Es puro egoísmo y nada más. ¿Por qué? Porque no lo tienen. No, en vez de amar, piden, no, amame a mí, sí, yo quiero, yo necesito, ¿no? Un amor grande y sincero, dice por ahí una canción. Pero eso es falso, eso no es verdadero. Pero vean, ¿por qué lo digo? No, por esto, porque así es la mayoría de los hombres naturales, hombres y mujeres, todos se aman a sí mismos, aman a otras cosas menos a Dios. Entonces, para poder amar tú a Dios, ¿qué necesitas? Que Dios te ame. Y bueno, ya lo estamos diciendo, en su soberanía, Él te va a amar si tú le buscas a Él. Tú pídele a Él su ayuda, su guía, y una de las cosas que tú debes de hacer es reconocer que tú has pecado en contra de que no amas a Dios. Uno de los mandamientos de Dios que decía Jehová, les decía al pueblo de Israel, y no vayan a pensar, muchos van a pensar, no, es que se lo dijo a los judíos. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento, no, te lo dice a ti ahora, tú que estás aquí. Uno de los mandamientos de Dios dice, amarás a Dios sobre ¿de qué? Sobre todas las cosas. Entonces, porque muchos nos dirán, es que muchos, muchos no aman a Dios. Estás equivocado. Tú estás equivocado cuando tú dices que muchos no aman a Dios. Sí, no, hay creyentes que aman a Dios. Todo el mundo todo el mundo se ama a sí mismo, a todos los demás. Estás equivocado, porque aquí hay creyentes que aman a Dios, pero tú no lo amas. Y tú eres culpable de este pecado de no amar a Dios. ¿Y sabes qué implica eso? Es responsabilidad. No te confíes ni te vayas a la voz del pueblo, ¿no? Que todos lo hacen. Sí, no todos lo hacen. Tú estás equivocado. No todos lo hacen. Tú lo haces, pero los demás, te repito, el hermano Tomás ama a Dios. El pastor Moisés ama a Dios, pero tú no lo amas. Entonces tú estás equivocado, porque, repito, tú odias a Dios dentro de tu corazón. Y esto no lo puedes negar. Aunque los demás lo hacen, tú también lo haces. Y tú eres culpable. Hay implicación en este asunto de no amar a Dios. Hay implicaciones en medio de esto. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Decir, sí, no hay problema. No, sí hay problema. Tú estás metido en un problema muy grande. El hecho de que no ames a Dios. Él sí te ha amado en su gracia común, no más que tú no lo reconoces. Hay dos clases de amor, ustedes ya saben. El de la gracia común, ¿cuál es? Que el sol ahorita está para todos, ¿no? No es gracia común. Dios ama a los pecadores, en ese sentido, y te ama a ti, pero tú no le amas a Él. Ese es el problema aquí metido de por medio, ¿no? No puedes tú decir y justificarte y decir, yo no amo a Dios porque Él no me ha dado nada.
no me amen, que me ame, al contrario, me he ido mal. Me he ido mal en mi matrimonio, me va mal con mis hijos son unos rebeldes, unos necios, así. El esposo le echa la culpa a la esposa y lo invertimos. Pues si vives en la casa de tus parientes, lo mismo, ¿no? Le echa la culpa a tus cuñados, a tus cuñadas, a tus papás, inclusive, ¿no? Hay hijos hoy en día que quieren asesinar a sus papás, a sus padres que les dio la vida. Entonces es falta de amor, falta de respeto. Hoy en día los hijos se burlan de los padres. El otro vez venía yo oyendo, ¿no? Venían, supongo yo que era una pareja de novios, y venía hablando el hijo de su papá, dice, mi papá se quejaba de que no le había dado su domingo, y decía, mi papá está loco, y dice a la novia, sí, está loco. O sea, cosas así, ¿no? Falta de amor, falta de respeto en nuestros días, en nuestro mundo, pero Dios manda, ¿sí? Repito, que le amemos, o sea, Él pide el amor hacia Él. ¿Por qué? Tú dices, es que yo no soy cristiano, y Dios no tiene que meterse conmigo y que se meta con los demás, no. Vean el texto, lo que dice desde el Antiguo Testamento. Pero tú puedes decir, no es que se los decía a los judíos nada más, yo no soy judío, yo soy gentil. Eso no te quita a ti la responsabilidad de amar a Dios. Dios dice, me debes de amar a mí sobre de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él te crió. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él te dio la vida. Y el propósito de la vida es que amar a Dios. Esa es la felicidad máxima de este mundo. Pero ¿qué están haciendo los inconversos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aborrecen a Dios, odian a Dios, no lo tienen en su noticia. O sea, eso es exactamente. Entonces tú lo que tienes que hacer es, estás, repito, metido en medio de un grave problema. Pero hay solución para tu problema. La solución, ¿cuál es? Arrepiéntete. Pídele el arrepentimiento a Dios, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te guiará por el camino eterno, Él te guiará verdaderamente. ¿Qué dice Proverbios 12:14? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es un camino de muerte. Va en el camino de la destrucción. Tú vas como el que va aquí en la ilustración de muchos libros, no va caminando y ni cuenta se da, casi está a un paso de ir hacia el infierno, hacia el fuego eterno, al hoyo sin medida. Dice los salmos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Es párate y detente, dice Isaías, y pregunta por el camino. Yo estoy aquí, ¿qué camino tomo? ¿Para allá, para acá, de este lado, norte, sur? No sé, no sabes, estás confundido, estás hundido en tu pecado, ¿no? Pero es más de lo mismo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pedirle a Dios tu guía, su dirección, y en este caso, que reconozcas que tú no amas a Dios. Repito, todos los inconversos no aman a Dios. Y hay tantos textos que lo dicen, ¿no? Que no lo aman. Que no lo aman en realidad, que lo odian, lo aborrecen. Y cuando oyen la palabra de Dios, dicen, no me hable de esas cosas. Luego, inmediatamente el Evangelio, ¿no? En una ocasión yo estaba trabajando en mi empresa en la cual trabajaba antes y nomás mencioné, fíjense bien, tan solo mencioné el nombre de Jesús, se enfureció esa persona en contra de mí. No hables de Jesús. Imagínense, personas que tú las ves y que no rompen un plato. Dice, esta persona se ve muy moral, muy ética, muy amable, muy todo. Así se ve por fuera, pero por dentro, nomás, repito, oyen el nombre de Dios y inmediatamente salen a relucir lo que son. ¿Y eso por qué lo digo? Porque en realidad repito, odian a Dios, odian a Jesús, en vez de que le amen. Verdaderamente Él es el verdadero Dios, Él es el que en realidad se tiene que someter, creer en Él. ¿Saben cómo lo pone, para terminar, cómo lo pone Juan el Bautista? El hecho de que tú aborreces a Cristo es que implica que dice Juan 3:36, si tú no amas a Cristo, si tú no crees en Cristo, la ira de Dios está sobre de ti. En realidad eso es así lo convierte el profeta Juan el Bautista. Todos aquellos que aborrecen a Cristo, que no le quieren amar, entonces, ¿qué les va a pasar? La ira ahí está. Tú estás enojado contra de Dios, bueno, Dios entonces
te va a pagar con la misma moneda. Con la misma moneda con la que tú estás. Dios no se va a quedar cruzado de brazos. Y quiero que lo tomes muy en serio. De Dios nadie se va a burlar. Nadie de los que estamos aquí. Si no le quieres amar ahorita, allá tú. Pero algún día, que ya lo he predicado desde este púlpito, algún día tú vas a doblar la rodilla ante Él. Si quieres o no quieres. Si quieres o no quieres. Es mejor que sea ahorita y no mañana, porque ya mañana es demasiado tarde. Vamos a orar. Hermano Ricardo, ¿nos sigues, por favor? Bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Damos las gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas, Padre. Habiendo sido cautivos y esclavos del pecado, nos libraste. Te pedimos lo mismo para cada uno de los presentes, Señor. Que puedan encontrar la hermosura en Cristo Jesús y que puedan dar gloria a Dios, Padre, así como el leproso que lo hizo, así como lo hacían los que eran salvados, Padre, de sus pecados. Que puedan cada uno de los presentes experimentar ese amor y experimentar una vida de gratitud para contigo, Señor. Que podamos inundarnos de ese amor verdadero para contigo y para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.